En la línea telefónica está con nosotros la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días. Buenos días, ministra. Ministra, esta ha sido una semana plagadísima de temas, y varios de ellos súper importantes a nivel institucional, pero partamos por los temas de seguridad que probablemente, y usted es más consciente que nadie, son los que más le inquietan a la ciudadanía. Usted el otro día dijo que no estábamos enfrentando una crisis en materia de seguridad. Probablemente desde el punto de vista formal y con los números, etcétera, esa sea una afirmación que tenga mucho respaldo, pero que no le hace mucho sentido a la opinión pública. ¿Cómo maneja usted eso? La gente siente que estamos enfrentando una crisis. La verdad es que no dije eso, pero en fin, así lo interpretaron. No, a ver, lo que dije es que la situación de seguridad que ha enfrentado el país, que es muy compleja, ha ido teniendo avances en muchos planos. Ha tenido avances significativos en los temas de orden público, que en algún minuto nos estuvieron desbordados, incluso la llegada de nuestro gobierno todavía eran un tema de gran inquietud. Ha tenido avances en la macrozona sur, donde hace 3 años atrás alcanzamos el pic de violencia que habíamos tenido desde el retorno a la democracia. Ha tenido avances en el control fronterizo, donde al inicio de nuestro gobierno no había prácticamente ningún sistema de vigilancia de los pasos no autorizados. Y hoy día hay, legislación nueva, tecnología, despliegue, lo cual ha permitido reducir ese problema, no eliminarlo. Y ha tenido avances en el sentido que la criminalidad más violenta, que se expresa en los homicidios y en la presencia de armas, ha dejado de aumentar, porque venía aumentando desde el año 2016. Sin embargo, sigue siendo muy alta, y ahí es donde está concentrado nuestro problema actualmente, en los homicidios violentos, no en la generalidad de los delitos, sino particularmente en los homicidios y en la presencia de armas, porque hay muchos delitos que no son tan violentos como un homicidio, pero se cometen hoy día con armas. Entonces la persona que es víctima enfrenta un nivel de temor y de riesgo, porque quien lo está asaltando tiene un arma en la mano. Claro. Entonces ahí es donde está nuestro problema. Lo que yo dije y que se interpretó de esa manera es que en el país no hay una situación generalizada en el tema de la delincuencia. Hay un foco en los homicidios y en la presencia de armas. Claro, sí. Ahí es donde está la crisis que estamos enfrentando, en los homicidios y las armas. Exacto. O sea, no en la seguridad en general, como sí lo era hace 3 años atrás. Su frase, ministra, años perdón. atrás, en todos los planos teníamos una crisis descontrolada. Usted planteó, para ser bien preciso, que dijo desde el punto de vista de una crisis integral de seguridad, hoy no estamos en esa situación, pero tenemos un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios. Exactamente. Esa fue su frase textual. Entonces, déjeme concentrarme ahí en cómo podemos controlar. Déjeme ir con el primero, ¿no? El de las armas, porque el de las armas se ha convertido definitivamente en un elemento que es crucial, ¿no? Y por lo tanto, poder detectar, tratar de atajar el ingreso de armas y el cómo se está traficando armas hoy día y el cómo las armas están terminando en las manos de delincuentes y por lo tanto se están generando este tipo de homicidios particularmente violentos como lo describe usted, es un desafío mayor. ¿Cómo se está abordando este problema, ministra? A ver, se ha abordado con varias medidas. Una primera medida es que el porte de armas en lugares de afluencia de público se agravó como delito. Una segunda es que se han incrementado las fiscalizaciones de armas de manera importante. El año pasado en un 30%, este año vamos a ver cuánto logramos subir. Y en tercer lugar, porque se ha incorporado una modalidad para perseguir las armas que detectan las personas en los barrios, las balaceras, las personas que portan armas o exhiben armas. El crimen organizado no tiene ningún pudor en exhibir las armas, hacer ostento de las armas, a través del programa de MT0, que recibe las denuncias anónimamente, se investigan y se busca llevarlas a los tribunales. Ahora, estas medidas que se han tomado, también el control en la frontera, ¿no? Comprando nuevos escáneres para aduanas, que estos escáneres tengan inteligencia artificial, para tener mecanismos para controlar las armas que entran ilegalmente. Ahora, en la medida que hemos ido avanzando en estas medidas, se nos han ido planteando nuevos desafíos. Les quiero contar uno nomás. A ver. Como se han incrementado las fiscalizaciones, el año pasado este año, lo que va del año, llevamos 60.000 fiscalizaciones de armas. De esas 60.000 hemos encontrado que 11.000 armas no están donde debieran estar. Es decir, esas personas o las vendieron, o las arrendaron, o las extraviaron, o se las robaron y ni siquiera lo reportaron. Y la verdad es que la sanción por un arma que no está en su lugar es una multa.
Eso es algo que tenemos que cambiar, porque muchas armas que están circulando en la criminalidad tienen su origen legal. En un principio fueron de una persona que tenía un permiso para portar armas, pero en definitiva se esfumó esa arma del control de su dueño y terminó en manos de la delincuencia. Entonces ahora vamos a tener que revisar la ley de armas, que es bastante reciente, se aprobó, digamos, pocos meses antes que nosotros llegáramos al gobierno, tener una modificación para subir la penalidad por este extravío de armas, que es muy grave porque son muchas. Ya, una cosa Solo es... de las fiscalizadas, piensen ustedes que fiscalizamos cerca del 10% de las armas que hay en total. Ya. Y solo en las fiscalizadas, en lo que va del año, que ni siquiera ha terminado el año, llevamos 11.000 armas que no estaban donde Uno puede debían. entender perfectamente el sentido de aumentar aumentar la sanción, pero ¿qué se hace al mismo tiempo para poder evitar que esas armas, por distintas razones, extravío, porque se las robaron, porque se las pasaron a otros, se las prestaron, se las vendieron, siga ocurriendo? ¿Cómo se puede evitar eso? La manera, con las armas que son de origen legal, o sea que en algún minuto alguien las tuvo inscritas, el camino es el que hemos llevado. Hay que fiscalizarlas más. O sea, la persona que tiene un arma, antes la fiscalización era tan mínima que prácticamente cuando alguien tenía un arma nunca más lo iban a fiscalizar. Ahora tenemos un sistema por el cual estamos con la meta de tener 10% de fiscalizaciones todos los años. O sea, todos los años el 10% de los posesores de armas, las personas que tienen permiso, serán fiscalizadas, y en la medida que hay sanciones altas por no tenerla o no tenerla en forma, también desincentivamos ese mecanismo, pero nos queda al lado el segundo mecanismo, que es el de las armas que ingresan ilegalmente al país, o las armas hechizas dentro de Chile. Ahí hay que controlar la frontera y hay que perseguir las armas. No sé si recuerdan, hace poco, creo que fue en la región de Los Lagos, se desmanteló una verdadera fábrica clandestina de armas. Claro. Por parte de la PDI. O sea, un lugar en Chile donde se producían armas bastante bien logradas, no el arma hechiza que uno conocía en Chile antes, que prácticamente no parecía un arma verdadera. Estas eran armas verdaderas, hechas con molde dentro de Chile. Entonces, todo ese mecanismo de control previo, por las fiscalizaciones, por la frontera, por las denuncias de la gente, cuando ven circular armas, es muy importante. No actuar cuando se cometió el delito con un arma, sino antes de que eso suceda. Ministra, a propósito de lo que se ha hecho, para quedarnos en este caso también con el vaso medio lleno, ayer se promulgó la ley que castiga la reincidencia y se hizo mucho énfasis, lo hizo mucho el presidente y el ministro de Justicia también, de que esta es la reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha hecho. Expliquemos en qué se traduce esto en el combate a la delincuencia y cómo se inserta además en los tantos proyectos que han sido despachados ya en la agenda de seguridad. Son 23, ¿verdad? En este caso, y 59 leyes aprobadas ya en el mandato, pero particularmente esta, la de la reincidencia. ¿Por qué juega un rol tan relevante en la estrategia en la estrategia de seguridad? Bueno, porque un problema grave que tenemos en Chile es que no logramos que sea suficientemente inhibidor el hecho de que una persona sea sancionada por un delito. O sea, una persona es sancionada por un delito, los mecanismos de reinserción no son suficientemente buenos, el castigo no tiene el impacto suficiente de que esa persona se inhiba para volver a cometer delito, y lo tenemos que, al salir, vuelve a reincidir y vuelve una y otra vez a cometer delitos. Esto no pasa solo con las personas que son sancionadas con condenas, sino también con las personas que son detenidas, que a veces, en definitiva, no son sancionadas porque no hay pruebas suficientes o porque el delito es es menor, y se reitera la falta una y otra vez. Entonces, hemos tomado medidas en ambos casos, y en el caso de la reincidencia quiero señalar algo que no siempre se enfatiza lo suficiente. Este proyecto que ayer promulgamos y que el gobierno patrocinó, indicó, modificó bastante, pero su versión original fue presentada por senadores de oposición y se incorporó en el Fast Track como algo que como gobierno asumimos como propio, a pesar de que el origen no era un planteamiento nuestro. Gran parte de la estrategia de seguridad y la agenda legislativa tiene esa naturaleza. Ha incorporado propuestas de distintos sectores. Y lo que hace la ley, la verdad es que la reincidencia siempre ha estado sancionada. O sea, cuando una persona reincide, comete un delito después de tener una condena previa, la pena que se le aplica es más alta. Entonces, lo que se hizo con esta ley es ir más allá, en el sentido que no solo la pena es más alta, en el sentido que el techo es más alto, sino también en el sentido que el piso es más alto, porque las penas son un espectro, van de tantos a tantos años, y el juez decide
en qué nivel se queda de acuerdo a un conjunto de variables que tiene que ponderar. Entonces, la primera modificación es que no solo cuando se reincide, el techo es más alto, sino que también el piso va a subir, va a empezar desde un nivel más alto. Y la segunda modificación es que las reincidencias sucesivas no tenían efecto. O sea, cuando tú eres reincidente una vez, o dos veces, o varias veces, el techo era el mismo. En cambio, ahora va a ir incrementándose. Si tú reincides varias veces, cada vez va a ser siempre un subiendo. agravante. Entonces, es claro. Entonces, eso es muy importante porque para los reincidentes sucesivos, esto tiene un peso. Significa que no da lo mismo cada vez más que vuelves a delinquir. Ministra. Otra modificación que hicimos hace un tiempo atrás, pero ya está aprobada desde el año pasado, se refiere a los detenidos sucesivos. Yo creo que ustedes aquí en la radio muchas veces les ha pasado que entrevistan personas que cuentan que hay delincuentes que conocen, que los detienen, los sueltan, sí. Y una y otra vez dan vuelta y no pasa nada. Entonces, ahí también se modificó la ley el año pasado en el sentido de que las personas que tienen sucesivas detenciones, eso sea un factor que tenga que ponderar el juez para definir la prisión preventiva. Ya, perfecto. Entonces, si tiene sucesión adhesiva, aunque no tenga condena, debiera preferir la prisión preventiva mientras se juzga el hecho. Déjame preguntarle, ministro, porque entiendo que también hay modificaciones al no solo Código Penal, sino que el Código Procesal Penal, donde se plantea mejorar, digamos, la persecución penal de forma más eficiente. Entiendo que hay algunas ampliaciones, como por ejemplo de técnicas especiales de investigación. Si es posible que me explique a qué apunta ese aspecto en particular. Bueno, esto consiste en traer a otro tipo de delitos algunos de los mecanismos que creamos en la ley de crimen organizado y en la ley de narcotráfico. Son leyes nuevas que han sido aprobadas dentro del marco del fast track legislativo y que en este proyecto se extendieron a otro tipo de delitos que no son de esa naturaleza, pero que también son graves. Y ahí, por ejemplo, hay medidas para proteger a testigos, a víctimas, a jueces y a fiscales. Hay medidas para acelerar el proceso. Hay medidas que permiten que los decomisos de los delitos, el valor, digamos, ese patrimonio que se decomisa, se ocupe en favor de gendarmería o de directemar. O sea, esas instituciones se pueden quedar con esos bienes, por ejemplo, una propiedad, a efectos de ocuparla para el combate del delito. Medidas de esa naturaleza se incorporaron aquí también. Fueron parte de los aportes que hicieron los parlamentarios. ¿Perdón? ¿Interceptación de comunicaciones, por ejemplo? Sí. Hay interceptación de comunicaciones dentro de las medidas que se traen de crimen organizado a través de esta modificación que se empezaron a incorporar ahí y aquí se ampliaron. Ministra, entendemos que tiene usted una reunión hoy día con diputados de la Comisión de Seguridad y que le van a pedir acotar la agenda de la 30 de proyectos a 6 proyectos. ¿Usted cree que eso es viable pensando en despachar la agenda de seguridad de una vez por todas? Terminarla en el fondo. A ver, yo voy a juntarme con ellos hoy día, no sé lo que me van a proponer, pero la verdad es que por lo que yo he escuchado hasta ahora, que lo he sabido por la prensa solamente, lo que están pensando los parlamentarios, no me hace sentido, porque la agenda de seguridad que definimos y acordamos hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, incluye el compromiso de sacar todos los proyectos que están pendientes del fast track del año pasado dentro del mes de septiembre. Del 1. Entonces yo no entiendo por qué no nos concentramos en cumplir ese compromiso. La ley, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad puede salir en el mes de septiembre. De acuerdo. La ley de inteligencia del Estado puede salir, está terminando de despachar la Comisión de Defensa, está en segundo trámite. Si la aprueban en estos días, va al Senado y en septiembre la sacamos. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos en sacar la meta que ya tenemos, que la fijamos hace poquito? Y el resto de los proyectos de la agenda de seguridad, que son, no sé, deben ser 25, 24 proyectos, está definido sacarlos en lo que queda del año de aquí a julio del año próximo. Entonces, hay que programar cuántos en noviembre, cuántos en enero, y eso, digamos, no es cambiar la agenda, sino que ponerle estaciones intermedias, por decirlo así, ¿Ministra? para ir avanzando. Ahora, yo todavía no converso con ellos, así que voy a ver qué me proponen y ahí, por supuesto, siempre dispuestos a mejorar esta agenda e irla complementando. Ministra, en los últimos días usted ha sido instalada, más allá de lo que usted haya declarado o no, pero es un hecho de la causa, usted ha sido instalada como figura presidencial. ¿No le preocupa que eso le complique en su gestión como ministra del Interior para sacar adelante, entre muchas otras cosas, esa agenda de seguridad? Por supuesto, ¿Sí? Claro que me preocupa.
Claro que me preocupa y por eso he estado siempre muy atenta a decir que no se debe adelantar esa discusión porque no tenemos ninguna idea cómo se va a resolver. Pero más allá de la voluntad de eso, digamos, y del ánimo que usted tenga para enfrentarlo, ya es un hecho. No, más allá de mi ánimo. Me preocupa porque la gente, cuando ve que está esa posibilidad, empieza a considerar que si es de oposición no pueden resultar las cosas de seguridad porque a lo mejor eso sería visto electoralmente, claro, favorable para usted. Futuro. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, evidentemente, porque creo que las cosas de seguridad son la prioridad del país. Entonces hay que concentrarse en eso absolutamente. Ya, pero decir que no es el momento... en la mañana pensando en eso, no en ninguna otra cosa. Pero decir que no es el momento no es descartarlo ni tampoco es afirmarlo. Entonces mantener esa cuestión en un terreno de ambigüedad... Lo otro sería absurdo, Connie, porque... Claro, uno dice, uno puede decir, lo descarto totalmente, pero como eso se va a ver después, da lo mismo lo que uno diga hoy. Es como esas cosas mentirosas que se dicen y después cuando se evalúa, ahí se evalúa. No, yo prefiero ser sincera, decir eso se va a valorar en su momento, ahí lo veremos, ahora estamos en otra cosa. Este afán que tenemos en Chile, ¿esto empezó ahora? No, sí. A mí me empezó esta pregunta... Hace rato. Como el día 3 que estaba en el ministerio. Entonces, estamos siempre con esta cosa que... Sí, pero en los últimos días se ha hecho bastante más evidente, ese es un hecho. Sí, viene y va. Entonces, yo estoy esperando que llegue el 18 para que nos concentremos en otro asunto y después veremos esto cuando corresponda. Me preocupa mucho que esto intervenga en el trabajo que estamos haciendo, absolutamente. Por lo tanto, pero solo para entender bien, ¿usted esperaría que esto quede despejado entonces que después de las elecciones municipales y de gobernadores? Porque si no de todas maneras después de las elecciones va a ser esta conversación. Ahora, ¿en qué fecha exacta? No lo sé. Mira, las últimas 2 elecciones que yo tengo presente, todos los temas importantes de las definiciones presidenciales se hicieron después de mayo. Después de mayo, abril, mayo, o sea, los cálculos que había en diciembre del año anterior, ninguno de esos resultó. Terminaron siendo otros los candidatos, terminaron siendo otros los favoritos, las encuestas cambiaron radicalmente. Entonces, además, es un ejercicio como inútil, porque cuando se hace tan anticipadamente termina cambiando mucho en el transcurso de la semana y los meses. Ministra, déjeme preguntarle entonces respecto de este último punto, porque quiero volver al 18 de septiembre. Si efectivamente es algo que la complica y mucho, como dice usted, ¿usted se lo ha hecho saber a los partidos, al menos a su partido o a los partidos del socialismo democrático, de que por favor no la sigan instalando como candidata? A todo el mundo se lo he hecho saber. ¿Se lo ha hecho saber a todo el mundo? Sí. Ya. Totalmente, de Ministra, manera muy clara. Usted dijo 18 de septiembre, hemos tenido los últimos fines de semana extendidos, no los fines de semana largos, los que han tenido interferiado, en fin, un incremento en la cantidad de homicidios. ¿Cómo se prepara el gobierno y qué proyecta podría ocurrir en el gran fin de semana que vamos a tener de Fiestas Patrias? Sí, a ver, la fiesta es terrible porque la fiesta es tan bonita, la gente lo pasa tan bien, pero hay tantos peligros asociados a la fiesta, ¿no? Hay peligros ciertamente de delitos graves y homicidios particularmente, hay muchos siniestros de tránsito, hay muchas situaciones de violencia, riñas, situaciones de ese tipo, y hay que preocuparse, digamos, con tiempo para que esta fiesta, que es particularmente largo el feriado por los días en que cae, minimicemos esos riesgos. Ya hace varios días se constituyó la mesa de trabajo porque aquí son muchos actores los que deben activarse para evitar estos riesgos. La policía es solo uno de ellos. Voy a poner un ejemplo. Es fundamental el rol que hay a nivel local en la autorización de las fiestas y las fondas que se van a llevar adelante. Si se autorizan infinidad de fiestas, es imposible tener control de la seguridad, porque la policía se tiene que distribuir en muchos puntos y no logra contingentes suficientes. Entonces, una cosa muy importante en estos días es que se autoricen moderadamente las conmemoraciones y tengamos un número de fiestas en cada comuna que la fuerza policial esté en condiciones de cuidar. Esa es una primera cosa preventiva. La segunda es que ahí donde hay fondas tiene que haber varias medidas de resguardo, especialmente con el alcohol, para que la venta de alcohol esté controlada, para que sean los lugares autorizados, para que se venda en condiciones que no tengan de resultado inmediato la embriaguez de las personas. ¿Y las armas, ministra? Si no se controla en esta fecha, empieza ventas de tragos de muy mala calidad, de dimensiones gigantescas, en que a la primera la gente queda borrada.
Y eso es malo, porque no lo van a pasar bien ni ellos ni nadie. Tercero, empieza el tema de los perímetros, todo lo que tenemos que organizar y los turnos policiales. El otro día estuvimos hablando con el general Yáñez cómo se está organizando el tema de los turnos, porque en estas fechas los carabineros trabajan de una forma digamos, muy exigente, después se compensa en las semanas siguientes con distintos tipos de turnos de descanso que se van organizando, pero ahora son muchos días, entonces la preparación es muy exigente para que tengamos presencia policial todos estos días y que no tengamos carabineros que se nos están quedando dormidos mientras hacen el turno, ¿verdad? Entonces eso también tiene una preparación. Está el tema del transporte, los horarios del transporte y buscar que las personas se informen y se preparen cuando van a salir para tener previsto cómo van a retornar, para evitar caminatas prolongadas en altas horas de la noche. En fin, tenemos muchas dimensiones y lo que es importante tener en cuenta que los riesgos asociados a estos feriados fundamentalmente se refieren a eso que se llama la violencia interpersonal, o sea, al consumo excesivo de alcohol que termina en riñas o en violencia intrafamiliar. Ministra, ahí es donde está el mayor riesgo en fiestas como esta, al menos así ha sido históricamente. Ministra, una última pregunta referida al caso Hermosilla, pero en una visión un poquitito más institucional suya. ¿Qué es lo que le parece más inquietante del caso Hermosilla, habida cuenta de la formalización y su prisión preventiva? A ver, bueno, primero hay una cosa que yo consideraría que es inquietante, pero que creo que se ha enfrentado correctamente. Uno de los problemas mayores que hay en Chile, la gente tiene mucha desconfianza en la justicia y eso es un problema que hay que enfrentar con fuerza. Que la justicia dé confianza y que la gente crea que realmente las decisiones que se toman ahí están regidas por un criterio de justicia. Y yo creo que una de las cosas importantes de eso es esta sensación de que hay justicia de distinta medida de acuerdo a quién es el que cometió o está acusado de un delito. Y yo creo que en este caso el hecho de que se haya dictado una prisión preventiva y que se esté cumpliendo como corresponde, como lo decide Gendarmería de acuerdo a sus normas, es una señal muy importante, que lamentablemente no siempre se cumple. Y eso ante los ciudadanos es demoledor desde el punto de vista del valor de la justicia. Segundo, creo que aquí estamos viendo que cuando hay delitos cometidos por personas que tienen vínculos con el poder, la capacidad que tiene eso de causar daño es muy grande. A veces consideramos o pensamos, cuando pensamos en delincuencia, pensamos en otro tipo de delitos, pero estos delitos al final significan deteriorar las instituciones, deteriorar la capacidad del Estado de tener recursos para cumplir con sus obligaciones, corromper los servicios públicos. Aquí se intentó y se logró, en ciertos casos, corromper servicios públicos. Entonces es grave, el delito de cuello y corbata es grave, y aquí quedó en evidencia. Y tercero, muy importante, que hay temas que se están discutiendo hoy día, algunos que ya se aprobaron, ¿se acuerdan la ley de delitos económicos? Sí. Que se armó una pelotera con esa ley, pero pucha que tiene valor, ¿no? Que tengamos instrumentos fuertes también contra esos delitos, y ahora se está discutiendo el sistema de inteligencia económica. Eso es muy importante porque lo que nos permite eso es perseguir el delito a través de los movimientos del dinero. Y en un caso como este, que quiero decir, el caso final fue detectado porque se filtraron los audios, pero el origen de esto fue una fiscalización de la CMF. ¿No? Hay que tener en cuenta que aquí estaban haciendo todas estas operaciones, estas triangulaciones y escondiendo la plata porque los estaba fiscalizando la CMF. Si tuviéramos inteligencia económica, podríamos haber detectado estos movimientos antes de que se filtraran los audios. Aquí fue por casualidad que detectamos la última parte, fue por la filtración de los audios. Bien. Entonces, en estos días justamente se va a ver inteligencia económica, la posibilidad de levantar el secreto bancario en estos casos, de adelantarnos. La gracia de la inteligencia es que no actúa después de los delitos, puede actuar incluso antes, cuando hay síntomas de que se va a cometer un delito. Perfecto. Movimientos anómalos, movimientos de plata más grandes de lo habitual o en efectivo, todo eso es parte de los instrumentos de la inteligencia económica. La ministra del Interior, Carolina Toá, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. Buenos días, buenos días. 8:03 minutos.